Y vamos a estar hablando sobre el 25 de mayo a partir de este preciso instante que nos está escuchando un historiador llamado Daniel Balmaceda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por atendernos, ¿todo bien? Bien, todo en orden, gracias. Bueno, me imagino que habrás estado hablando de esta fecha durante todo el día de hoy. Nosotros teníamos ganas de hacer un breve resumen de lo que se pueda y despejar alguna duda o algún mito que haya, que no haya sido tal como nos lo han enseñado o se haya enseñado en las escuelas o tengamos una idea que sea errónea sobre el asunto. ¿Cómo podemos sintetizar más o menos lo que estamos conmemorando en el día de hoy, Daniel? Y en dos palabras sería que se logró la autonomía. Por primera vez tuvimos un gobierno autónomo en lo que todo el territorio del virreinato del Río de la Plata, justamente donde se encabezaba el virreinato, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó a haber un gobierno autónomo y a partir de allí fueron generando cambios que iban a derivar 6 años más tarde en la independencia, ¿no? Daniel, buenas noches, te habla Sergio, gracias por atendernos. Hola. ¿Fue una revolución con todas las letras o es una mal llamada revolución? En ese momento no se lo puedo llamar de ninguna manera revolución, pero con el paso de los años se pudo interpretar perfectamente como un hecho revolucionario para la institucionalidad de este territorio. Sí, definitivamente tiene las características de una revolución. En general, cuando alguien llama revolución a un hecho contemporáneo, es muy difícil de evaluarlo. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo hoy mañana va a ser revolucionario? ¿Cómo puedo saber si yo hoy presidente voy a ser un presidente revolucionario? No lo sé. No tengo manera de saberlo, eso lo marca el tiempo. Bueno, en este caso, las características que tuvo ese cambio, esa autonomía y hacia dónde fue derivando, le dan todas las características de revolución, sí. Ahora, en la escuela siempre nos enseñan que todo lo contrario. Hoy por hoy tenemos la percepción de que una revolución se hace con tiros, o por lo menos en los 60 y 70 se hacía con tiros. En el 1800, ¿hubo tiros? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que si en los 60 o 70 se planteó la revolución a los tiros, y en todo caso se acercó la palabra revolución al concepto de 1810, es por supuesto completamente erróneo. Pero tampoco hay que considerar que en 1810 fue todo con perfume de rosas. Cuando ocurrió el Cabildo Abierto, que fue fundamental en esa semana de mayo, el martes 22 de mayo de 1810, la reunión no fue muy ceremoniosa. Hubo empujones, insultos, alguna escupida, es decir, que estaban los ánimos bastante caldeados. Los tiros no estuvieron el 25 de mayo, no estuvieron el 22, pero después sí hubo situaciones que vivieron los realistas en los días posteriores, a veces por la calle, etcétera, donde algunos recibieron palizas y digamos hubo un grado de violencia demasiado exagerado para lo que se estaba viviendo en ese momento. Creo que se les fue la mano a algunos. Daniel, ¿qué tan lejos estuvimos con esto que ocurrió, con la revolución, con el gobierno autónomo, de lo que hoy llamaríamos, en términos más actuales, un golpe de Estado? Lejísimos. Por supuesto que el golpe de Estado tiene otras características muy distintas. Ahí lo que ocurrió en 1810 es que un grupo de personas, los vecinos más caracterizados de Buenos Aires, los que justamente se consideraban pueblo en esa época, eran los vecinos más importantes, el pueblo, los demás ni siquiera eran considerados como pueblo, tomaron esa decisión principalmente porque el virrey ya no dependía ni del rey de España que estaba preso, ni de la Junta de Cádiz, que había sido desarmada. Entonces el virrey no dependía de nadie, no tenía sentido. Y lo que encontraron como solución no es un golpe de Estado, lo que encontraron como solución es formar una junta. Es decir, la junta que no existía en Cádiz, que existiera en Buenos Aires. Una junta que comenzase a gobernar de manera provisional hasta que se normalizara la situación en España. Digamos que el argumento era gobernar en nombre del rey Fernando, que no estaba, digamos, que estaba preso en ese momento. Era gobernar
claro, la primera junta se llamó Primera Junta Gubernativa de la Soberanía del señor don Fernando VII, ese era el nombre que nosotros por suerte acortamos en Primera Junta, porque si no nos volvíamos locos, pero de la soberanía de don Fernando VII, que significaba que era un gobierno que era soberano a Fernando VII, y en transcurso del el devenir fue que viró hacia otro lugar. Si vos querés saber si el 25 ya tenía algunos en la mira la independencia, era muy difícil de verlo eso todavía, era muy, muy temprano, ¿no? Dentro de lo que era la Junta había rosca interna, por decirlo de alguna forma, estaban los morenistas, estaban los saavedristas, obviamente por cuestiones de saber un poco de la historia terminaron imponiéndose los saavedristas, Moreno terminó falleciendo en alta mar. ¿Cuáles eran las ideas de cada uno más o menos y, digamos, hubiera sido muy distinto si se hubiera impuesto el otro bando? Moreno respondía a Álzaga. Martín de Álzaga había sido un héroe de las invasiones inglesas, era español, era muy realista y por otra parte estaba muy enfrentado Álzaga a Saavedra. Lo que se buscó en esa junta fue precisamente integrar las distintas posiciones políticas, y lo concreto es que Moreno y los morenistas tomaron una posición mucho más radical, mientras que Saavedra pretendía manejarse justamente de una manera más federal y más conservadora, porque Moreno no estaba esperando que llegaran los diputados del interior, y Saavedra sí, porque entendía que tenía que ser un gobierno mucho más cauteloso en sus pasos, y para Moreno se les iba la vida en los tiempos y en la falta de decisiones. Sí. Perdón, y ahora vamos a lo concreto. En materia económica, ¿cuáles eran las diferencias? Porque estamos hablando de lo político. Ahora vamos a lo importante, que es lo económico. Esa junta tenía claro que lo primero que tenían que resolver era un tema económico grave que venían arrastrando desde que España había concentrado sus esfuerzos en la guerra con Napoleón, y el comercio estaba llegando a un punto muy, muy débil, el intercambio, porque hay que tener en cuenta que la capital del Virreinato del Río de la Plata queda en un lugar tan alejado del resto de las comunicaciones, del mundo, del transporte, es decir, que había muchas ciudades y muchos territorios mucho más factibles para realizar comercio. Así que Buenos Aires comenzó a sentirse aislada y reaccionó justamente, como ocurre en general con la economía, por una cuestión de supervivencia. Que además de lo que era, bueno, los morenistas y los saavedristas, dentro de lo que era la Junta estaba Belgrano, que bueno, después se ha destacado en varias hazañas, como podríamos describir, y entre otras cosas que por haber creado la bandera nacional. ¿Qué postura tomaba cada uno de los otros integrantes de la Junta? Belgrano comenzó siendo más conservador dentro de la línea de Saavedra, y luego al año más o menos ya estaba claramente en una posición contraria, inclusive bajo la posición que había tomado Castelli, que era primo de él. Castelli justamente era uno de los principales seguidores de la corriente morenista, y Alberti, por ejemplo, era mucho más cauteloso, el sacerdote, Mateu también, Larrea había tomado era español, o sea, de nacimiento español, pero frente a Mateu y Alberti era más considerado más morenista. Después Ascuénaga era más saavedrista que los otros, pero las principales cabezas, Paso por ejemplo siempre se mantuvo en una posición intermedia, que justamente lo terminaba alineando un poco más a Saavedra. Pero los que tomaron la posta y se convirtieron después, generaron el gran cambio, fueron principalmente Moreno, Castelli y Belgrano, y luego se sumó en esa misma línea fue Mateu. Además de los integrantes de la Junta,
¿Cuántos héroes olvidados tenemos dentro de lo que fue la Revolución de Mayo? Bueno, digamos que por ahí la palabra héroes es un poco más complicada de definir. ¿Protagonistas? Pero por supuesto que sí, que el protagonista, Nicolás Rodríguez Peña, fue clave en esas jornadas. Él tenía la jabonería, lo que nosotros llamamos la jabonería de Vieites. En realidad el dueño era Rodríguez Peña y tenía como empleado a Vieites. Rodríguez Peña puso la casa, la jabonería y su quinta que quedaba a 2 cuadras de Santa Fe y Callao, justamente para que se realizaran las reuniones. Juan José Viamonte, que vivía en lo que soy la calle Viamonte y Tucumán. Juan José Viamonte era otro de los jefes de patricios importantes y fue clave porque el primero que fueron digamos, cuando comenzó la Semana de Mayo había que saber si los patricios estaban o no con esta movida, y Saavedra estaba en San Isidro y Viamonte era el jefe principal, y dijo que no, que él no iba a tomar la decisión, que esa decisión la tenía que tomar Saavedra, que él no iba a pasar por encima de él, pero digamos que también tuvo mucha participación en esas reuniones, por más que no terminó integrando la Junta, y también Álzaga, por supuesto, ya desde un punto de vista mucho más realista y digamos de un enfrentamiento que él tenía con Saavedra, con Liniers, justamente con otras personalidades políticas de aquel tiempo, ¿no? Te hago, por ahí no sé si es una pregunta que tenga alguna respuesta, pero estamos acostumbrados a que todo el mundo hace la comparación que los padres de la patria han muerto pobres y hacen la comparación con, bueno, los políticos hoy en día. ¿Es tan así? Tenemos, bueno, el caso de Belgrano con lo del reloj y que le hicieron la lápida con el mármol de una cómoda, pero ¿es tan así que los patriotas han muerto pobres o es más un mito que se arma para ensalzar su figura? Belgrano murió pobre, Belgrano murió con deudas y con algunos que le debían a él, pero nunca tuvo un buen pasar. San Martín no murió pobre, pero se le debía mucho más de lo que había recibido, es decir, lo que logró fue muy grande y lo que se le prometió por sus logros fue también muy grande, y jamás se alcanzó a tener más que un buen pasar. No sé, las figuras de aquel tiempo, Rivadavia, que se supone que estaba en grandes negociados, no tenía un mango, murió en el exilio. ¿Y Rosas? Y Rosas también la pasó mal, porque en algún momento Urquiza, hasta el propio Urquiza, quien lo había vencido, le terminó enviando plata. Así que sí, en esos casos, Rosas había sido muy poderoso y dueño de campos, de tierras, de terrenos importantísimos que fueron después expropiados. En todos esos casos fue gente que digamos que si lo hubieran tomado como una inversión, les hubiera ido mal, pero justamente en la cabeza no estaban pensando en inversiones, estaban pensando en el bien común. Digamos que San Martín no hizo lo que hizo por alguna promesa. San Martín era un militar de carrera que, si él hubiera podido seguir su carrera en España, tal vez nunca hubiera llegado al Río de la Plata. Tal vez nunca hubiera llegado al Río de la Plata. Era un militar de carrera, un militar profesional, pero estuvo, por supuesto, que recontra a la altura de las circunstancias, y le cambió la cara a estas provincias unidas que se manejaban, hasta que llegó él en 1812, se manejaban de manera, vamos, amateur. Claro. Eran todos con buena voluntad, pero nadie profesional. Entonces San Martín lo que empezó a poner es orden y entrenamiento y disciplina y todo lo que necesitaban los ejércitos principalmente para salvar vidas, y después para poder llevar adelante la campaña que es gigante, ¿no? En términos militares es una campaña maravillosa la que logró San Martín. Sin duda. Una consulta más en lo actual. ¿Estuviste de acuerdo, no, con el traslado del sable al Museo Histórico Nacional de vuelta, donde se lo han robado un par de veces ya? No, yo nunca estoy de acuerdo con el manoseo de los objetos. Eso no me convence en ningún sentido. Ocurrió, es decir,
no carguemos a nadie con la responsabilidad de esto porque ocurrió siempre. Siempre se manipularon las figuras de la historia para arrastrarlas para darles un sentido político, pero me parece que si los dejamos un poco tranquilos y no los usamos para inmiscuirlos en política, van a quedar más puros y no nos van a generar una polémica a todos, porque viste cuando dicen que en una mesa no se puede hablar de religión o de política. Bueno, cuando pasan estas cosas, justamente estamos todos tironeando de un lado del otro, pensando que si está bien, que si está mal, que por fin, porque yo te podría decir 3 o 4 argumentos muy importantes para defender la idea de que el sable tiene que estar en el Museo Histórico Nacional, y también te puedo dar 3 o 4 posiciones que te aclaran perfectamente por qué tendría que estar en el regimiento de granaderos. Y yendo a algo tal vez un poco más anecdótico, el sable de San Martín, la funda, o sea, la vaina tenía una ruedita en su extremo porque le arrastraba. ¿Es así? Sí, pero era algo habitual, no era algo particular. Claro, pero ¿le arrastraba él o no? Porque yo lo vi, no era muy grande. No. No le arrastraba entonces. No le arrastraba. Ah, porque dije San Martín era muy chiquito entonces. No, pero hay que tener en cuenta que, claro, primero que hace 200 años los hombres eran más bajos. Eran más bajos, en promedio, ¿no? Cuando ves las camas, te das cuenta de que eran más chicos en promedio. Que San Martín, si bien quería granaderos altos, claro, porque, digamos, el primer cuerpo de granaderos surgió en Austria y eran tipos que tiraban granadas, no las granadas de las series de la Segunda Guerra Mundial, pero sí unos explosivos que se llamaban justamente granadas, y como tenían que lanzarlas lo más lejos posible, necesitaban que sean altos y que pudieran tener brazos largos. De ahí surgieron los granaderos y por eso esa costumbre. San Martín no era muy alto. San Martín no alcanzaba el 1,80 m. Daniel, volviendo al 25 de mayo, el otro día estaba hurgando un poco en el Facebook del Archivo General de la Nación, que han publicado una carta, calculo que estarás, digamos, más o menos notificado de la existencia de este material, una carta de Cisneros pidiéndole a la Junta que le aclare su situación. ¿Qué pasó con Cisneros después del 25 de mayo? Mira, la carta que me mencionás no la conozco, pero... Más o menos dice que le aclaren la situación porque no sabe bien. Pero lo que decís es absolutamente lógico, porque Cisneros, el 25, se fue a su casa. Él gobernaba desde el fuerte. Sí. Y tenía una casa cerca, en la zona de San Telmo, y se fue a su casa. Y ahí se quedó esperando a ver en qué derivaba toda esta situación que se había generado. Por ahí llegaban noticias de España diferentes, por ahí venía Liniers desde Córdoba con un grupo de contrarrevolucionarios, es decir, podían pasar cosas. Y es muy probable que le haya escrito al fuerte, a los miembros de la primera junta, preguntando cuál era su situación, y lo que ocurrió fue que lo convocaron al fuerte una noche, le dijeron que la junta quería conversar con él, y fue, y lo tuvieron detenido allí, y lo subieron a un barco, lo tuvieron detenido horas, lo subieron a un barco y lo fletaron para España, en realidad para las Islas Canarias. Es decir, a la mujer de Cisneros, Inés Gastambide, tuvo que ir al fuerte a preguntar qué había pasado con el marido, que el día anterior lo habían convocado a una reunión y no aparecía por ningún lado. Y le dijeron, no, está en un barco rumbo a España. Y la misma suerte corrieron varios miembros de lo que sería la, entre comillas, Corte Suprema de aquel tiempo, que era la Real Audiencia, se llamaban, eran muy realistas, y también los fletaron a todos, los sacaron de Buenos Aires de inmediato. ¿En qué momento reacciona España que dicen, ojo, acá está pasando, en el sur está pasando algo que no me está gustando? No, inmediatamente, porque las noticias de la sublevación de Buenos Aires, ellos lo llamaban de esa manera, la noticia de la sublevación de Buenos Aires, ya, digamos, partió de Montevideo, que recordemos que no se mantuvo con el resto del territorio, sí, sino que inmediatamente tomó parte por el lado de los realistas, porque en Montevideo tenía, y tal vez tiene, mucho mejor puerto. Entonces la marinería española, los principales marinos y jefes estaban allí, en Montevideo, no en Buenos Aires. Así que ellos fueron los que sostuvieron un bando oriental realista, y de allí partió la noticia de inmediato, como digamos,
con la mayor urgencia posible a comunicar lo que había ocurrido, porque lo consideraban grave, por supuesto. Digamos que en ningún momento compraron el eslogan de esto es en nombre de Fernando. No, y es más, no solo eso, sino que por la competencia que existió siempre entre Montevideo y Buenos Aires, ellos consideraron que era el momento en que España les reconociera la lealtad a Montevideo y permitiera que el virrey gobernara de Montevideo, lo que era, por supuesto, un cambio político fundamental para ellos. Vos hiciste una diferencia antes cuando mencionabas a los integrantes de la Junta y a los que integraron el movimiento revolucionario, sí, que eran los llamados el pueblo porque eran los más distinguidos vecinos de la ciudad. Sí. Dentro de lo que hoy llamaríamos el pueblo, o sea, la población en general, ¿estaban más de acuerdo o en desacuerdo con esta movida? No. El 25 de mayo, para los que no entendían muy bien o los que no estaban al tanto de todo el manejo, pasó absolutamente desapercibido. No hubo forma de que se enterara la gente de lo que estaba ocurriendo, más allá de ver algún movimiento extraño en la plaza, algún grupo de gente, pero es tan curioso que al año siguiente se van a acordar seguramente del colegio, un título de esos que aprendíamos en el colegio, que era la Asonada del 5 y 6 de abril de 1811. Esa asonada justamente fue una poblada en la Plaza de Mayo, donde vinieron de las zonas de las quintas, es decir, de la zona alejada de la ciudad. La zona de las quintas era Recoleta, Belgrano, etcétera. Vinieron de la zona de la quinta y coparon la plaza, y eso en Buenos Aires se notó mucho. La Revolución de Mayo no. Y entonces ocurrió algo muy curioso. Cuando Mitre escribía la historia de Argentina, un coronel que había tenido 11 años cuando ocurrieron los hechos, 50 años más tarde, se acordaba de repartieron cintas celestes y blancas, y se confundió porque en realidad las cintas celestes y blancas se repartieron durante la asonada, porque los morenistas usaban cintas celestes y blancas. Y fíjate que nos quedó de un tipo que pobre confundió un hecho que sí percibió, que era el de 1811 con el de 1810, que pasó inadvertido. Nos quedó para siempre la famosa historia de las cintas celestes y blancas en 1810. O sea que el 25 de mayo no llovía y no había una multitud en la plaza. No había una multitud en la plaza, y sí hubo mal tiempo, porque justamente el gran problema para reunir gente y presionar, meterles presión a los que estaban en el piso de arriba del Cabildo, teniendo que definir esta situación y definir institucionalmente y nombrar a la primera junta, lo que querían era tener un grupo abajo ejerciendo presión, y te aclaro que Buenos Aires cuando llovía era imposible, así que se juntó muy poca gente en la plaza, y lo que hicieron fue salir a juntar firmas, casa por casa, para juntar firmas, para demostrar que la gente, por más que no estuviera en la plaza, estaba al tanto de todo y querían que se generara el cambio. Entonces, resumiendo, no eran escarapelas celestes y blancas y estaban ahí French y Beruti. Las del 25 de mayo. French y Beruti estaban. Sí. En el 10 y en el 11. French y Beruti eran la parte más, los jóvenes más eufóricos, para decirlo suavemente. Así que sí estaban. Las escarapelas, en realidad, son un distintivo militar. Eran mucho más grandes y te permitían en el campo de batalla diferenciar al enemigo del amigo, porque eran como unas escarapelones. Claro. Y los civiles usaban cintas celestes y blancas. Lo que no teníamos era un clásico de los actos del colegio, los serenos, porque el sereno famoso de las 8, Andado y Sereno, sí, es de 1832, cuando se armó el grupo de serenos. Y los peinetones, los famosos peinetones de las damas, son de 1828, porque Manuel Masculino, un español, trajo una máquina de peinetones en 1828, cuando llegó al Río de la Plata, y a partir de ahí se convirtió en una moda entre las mujeres, etcétera. ¿Cómo es una máquina de peinetones, perdón? No tengo ni idea, era como una caja, era una caja donde vos ponías justamente este carey, y se endurecía, y evidentemente tendría moldes. Claro, tomaba la forma. Y tomaba la forma, hasta ahí sé, pero nunca vi una máquina de hacer peinetones. Pero era bastante grande, porque justamente lo que tenía las características el peinetón era que justamente era un peine gigante. Entonces imagínate lo que era hacer algo de eso. Quiero decir que no era una caja de zapatos para hacer los peines Pantera para el bolsillo del caballero. Eran realmente unos peines muy grandes, así que la máquina para hacer peinetones no debía ser muy chica. Siguiendo con esta tónica, ¿qué otra mentira nos han vendido?
No, pero no son mentiras, son confusiones y simplificaciones, ¿no? Pero, bueno, pensemos en alguna. La frase, el pueblo quiere saber de qué se trata, en realidad es así. Le entregaron la lista a los miembros del Cabildo, los que tenían que tomar la decisión, y dijeron, estos son los 9 miembros de la Junta. Tienen que nombrar a estos. ¿Le queda claro? Tomaron la lista y dijeron, sí, bueno, vamos a deliberar. Se encerraron en el piso arriba y en un momento, desde abajo, cuando al mediodía había algún grupito de gente, empezaron a gritarle, el pueblo quiere saber lo que se trata, el pueblo quiere saber lo que se trata. Que lo que estaban diciendo era, el pueblo quiere saber cuáles son los temas que están tratando. ¿Cuáles son los temas que están tratando que no están definiendo este tema? Ahora, vos fijate la frase, el pueblo quiere saber de qué se trata. Es casi ridículo, ¿entendés? Vos le gritás, el pueblo quiere saber de qué se trata, y se asoma uno del balcón y dice, ¿de qué se trata qué? ¿Viste? No, la frase es equivocadísima. Igual me imagino que había una rosca en ese segundo piso. Bueno, eran muy realistas, porque vos, digamos que, para que se entienda, los miembros del Cabildo, que eran especie de jueces y legisladores, eran los que tenían que resolver cuál era el gobierno a partir de ese momento. Y justamente tenían la presión de toda esta gente, de French, Beruti, de los patricios, etcétera, y por eso decidieron que finalmente se nombre a la Junta. Pero los tipos en general, entre ellos no tenían muchas diferencias, eran todos muy realistas. Y justamente lo que trataban de buscar era, lo que pensaban era cuál era la vuelta para que Cisneros no abandone el poder. Bien, Daniel, ¿podríamos resumir, digamos, en que todo este movimiento que terminó derivando en lo que es esta nación hoy por hoy, no surgió con un sentimiento patriótico de por sí? No, creo que en un principio era una cuestión económica y política, y hay que tener en cuenta que el espíritu de las invasiones inglesas era muy cercano, eso unió mucho a todos, generó una conciencia local importante. Fue el primer gran momento de los porteños, ¿no? Si bien habían sido atacados por piratas en el 1600 y en el 1700, nada se comparaba a estos dos ataques ingleses, así que había cierto espíritu. De hecho, Vicente López y Planes, cuando ganamos las invasiones inglesas, hizo un canto a la Argentina, reflotó la palabra Argentina, que no se utilizaba nunca, que se había utilizado en el 1600, reflotó la palabra Argentina y dijo canto a la Argentina, y fíjate hasta dónde llegó esa palabra, ¿no? Es decir, que había un espíritu patriótico, pero en realidad lo del 25 de mayo era una cuestión muy práctica, economía e instituciones, era muy práctica. Te diría que a partir del 12, de 1812 ya el espíritu patriótico estaba muy por encima del resto. Bien, bueno, Daniel, te queremos agradecer mucho por el contacto, realmente nos has ayudado mucho a comprender un poco más todo lo que pasó hace 205 años. Bueno, nada, de nuevo, bueno, agradecerte y viva la patria. Dale, un abrazo grande, viva la patria y que tengan un buen programa. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Pasó Daniel Balmaceda, señores.